Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues en este video voy a platicarles, yo creo que sobre un poco sobre el día de hoy. Pienso que el día de hoy no fue un día como tan bueno. Vengo un poco como cansado, frustrado, en el sentido de que pienso que pude haber actuado de mejor forma en varias situaciones que tuve hoy en el trabajo. A veces eso me frustra. Pienso que es algo también que tengo que trabajar porque pues no me puedo quedar durante mucho tiempo, digamos, con esos errores que cometí, sino transformarlos en aprendizaje y ver cómo puedo hacerlo mejor, pues, en la próxima vez. Bueno, pero al final, pues, también la realidad es que, o el punto, digamos, clave del video es platicarles o lo posterior a lo que pasó en el día laboral, o en mi día, bueno, en mi día en general. Eh, Y pues resulta que también llegaba con la intención pues de hacer mis ejercicios, unos ejercicios de estiramiento que hago como para mi espalda, que sí o sí tengo que hacer porque si no me empieza, bueno, tengo un tema pues de lumbalgia. Entonces, el tema es que me empiezo a preguntar por qué, sabiendo que qué es lo que tengo que hacer, no lo hago. Y el problema es que me empiezo como a buscar en internet como esa respuesta. Entonces paso como a un patrón que pues he visto miles de veces en mi vida, en el sentido de que pues busco entender muchas veces de muchas cosas como a profundidad y pierdo de vista que el crecimiento real está más en la acción. Eh, Al parecer de alguna forma mi mente me ha engañado o yo me he hecho o me he creído que la información es como un tipo de sustituto de la acción. Sin embargo, la realidad es que no es así. Sin embargo, pues así también es como lo he manejado. O sea, de alguna forma, cuando, cuando entiendo algo como pues a una profundidad mayor a la que debería, siento cierta satisfacción, pero la acción, digamos, no es como que llegue, sino simplemente como que si con la información pareciera que tengo cierto crecimiento, la realidad es que no, que solo es como información que voy como adquiriendo, pero la acción es la que realmente hace la diferencia. Entonces, pues ahorita justamente pues estoy pues tocando como ese tema, ¿no? Y justo alguien me hacía una pregunta que era que cuál era el paso siguiente. Entonces, pues básicamente respondí que pues el paso siguiente, o que sí era, sí, bueno, no recuerdo si era la pregunta tal cual, si era el paso siguiente, sino que era pues lo próximo que necesitaba hacer. Entonces, pues básicamente pues era que tenía que hacer mis estiramientos, ¿no? Sin entrar en el análisis que ya comentaba, sin entrar en entender el por qué, sino en saber cuál es el paso siguiente y que ese paso siguiente pues realmente es el que me va a dar el crecimiento, ¿no? Entonces, pues fue algo que, que hice. En realidad después como que me quedé con esa idea de que, pues sí, o sea, no necesito entender el porqué de todo al 100%. O sea, ¿por qué estoy pensando de cierta forma? Creo que sí hasta cierto punto, pero creo que no debería de ser sustituto de la acción cuando está relacionado con un tema de acción. Porque podría entender, por ejemplo, pues no sé, en otros casos porque no soy tan disciplinado, porque eh, pues me cuesta trabajo dar seguimiento a ciertas cosas, cerrar proyectos. Y es algo que ya he analizado, pero en este punto puedo decir que pues realmente lo que sí te da como esa carnita, digamos, pues del proceso es justamente la acción. Una vez tomas acción, pues justamente también ya tienes como material para analizar después cómo puedes mejorar, cómo puedes pues sustituir ciertos patrones de pensamiento, ciertas actividades, cómo puedes hacer o mejorar un proceso. Pero si nunca llegas como a ese paso que es la acción, pues al final pues creo que no tienes nada, ¿no? O sea, simplemente es más información. Entonces yo me quedo mucho en muchas situaciones y muchas veces
en ese tema pues de la información, pero pues la realidad es que no debería, ¿no? Em, es la verdad un tema muy corto y pues espero que también a alguien le ayude. No sé si alguien está justamente en este punto pensando en qué es el próximo paso, digamos, a seguir en cualquier objetivo que tenga, pues que detenga este video y que se vaya a hacerlo, ¿no? Que te vayas a hacerlo. Y también siempre para mí es importante escuchar una opinión de alguien más respecto a lo que yo estoy viviendo, respecto a este tema en particular y cómo lo han vivido, cómo lo han pues transformado, qué proceso de pensamiento también han cambiado, qué narrativa en su mente también se han dicho. Desde mi experiencia, muchos de los cambios que pues también llegas a lograr tiene que ver diría que el poder estar presente, ¿no? En el momento, porque empiezas a pensar en, en eso, en el momento y dejas de pensar tanto en el pasado como el presente y te enfocas en el paso siguiente. Entonces, pero bueno, eso es hablando desde mi punto de vista. Y pero pues sí me gustaría escuchar siempre la opinión de alguien más, sobre cómo llevan y han vivido este proceso, pues para pues también poder considerarlo y probablemente pues también pudiéramos integrarlo cada uno a nuestras vidas en algún sentido y si es que digamos nos sentimos alineados con esa idea. Muchas gracias.